André me dijo que básicamente que una capacitación como prácticamente la que le hago a los practicantes iniciando, ¿sí? O algo más específico. Pues yo pensaría que Arranquemos de lo general y si exacto. tienen preguntas. Si hay dos niveles, pues hacemos una sesión ahorita y hacemos otra Es después. cierto, es cierto. Miremos cómo nos da el tiempo. Sí, porque no creo que usted le meta a los practicantes en media hora todo. No. Y si falta tema, pues miramos otra, agendamos otra ahorita. Vale, Gracias. bien, listo. Entonces, yo por donde comienzo por el esquema prácticamente de el mercado eléctrico colombiano, básicamente en que se divide, ¿sí? Se divide más o menos en cuatro grandes actividades, ¿sí? Entonces, uno es el generador. Qué malos compañeros son. Dos. ustedes. No, pero mira, acabo de... Acaba de arrancar. Yo estaba ya sentada sola en la TINS y yo, ¿qué pasaría? Pero la próxima escribe sin problema. Yo escribí ¿En dónde escribiste? al... No, pero eso baja mucho. No, es que... Yo te respondí Sí, que ya subí estoy las- grabando. que te como así como 5 minutos. ¿Estás grabando? Listo. Estas son las cuatro actividades que separan todo el mercado eléctrico colombiano. ¿Qué diferencia, digamos, hay entre todas? La número de la 1 a la 3 son actividades físicas. ¿Qué me refiero con actividades físicas? Que hay algo físico o hay activos físicos que representan esa actividad dentro del mercado eléctrico, ¿sí? El comercializador no es un agente físico como tal, sin embargo, sin él no se puede atender clientes finales. ¿Qué quiere decir esto? Clientes industriales del mercado no regulado o clientes como las casas del mercado regulado. ¿Listo? Este man no es físico, sin embargo está obligado por la regulación a tener un espacio para poder atender, aunque eso está cambiando un poco con el tema de la comercializadora digital y todo eso, donde no requiere un espacio físico como tal, pero pues sí requiere, digamos, por así decirlo, un espacio, una línea telefónica, sí requiere un canal digital para que los pueda atender y demás. ¿Bien? Ok. Hay una diferencia también gigantesca acá, y es que los únicos en donde hay competencia como tal es en la parte de la generación y en la parte de la comercialización. Las otras dos actividades casi que no hay competencia. ¿Por qué? Porque son monopolios naturales. ¿Dónde está la competencia entre ellos? En las licitaciones que hacen al momento de, digamos, cuando la UNME o la CREC solicita, digamos, que debe haber una línea de transmisión nueva. Todos los agentes que quieran hacer esa línea de transmisión hacen su oferta y solamente uno se gana la licitación. Se la llevó. Y es como las vías públicas, que es por concesión, es decir, todo el mundo paga peajes para transitar por ahí. Ocurre exactamente lo mismo. En el caso de la distribución, pues es por temas de regiones. ¿Por qué? Porque no es viable que aquí en Bogotá haya 3, 4 postes de diferentes empresas para transmitir la energía o para distribuir la energía eléctrica. Sí, no puede mandar 4 tipos de cableado porque... Exacto, entonces estos dos son monopolios naturales, ¿sí? La parte de la comercialización, ahí sí hay una competencia, totalmente todos contra todos, y en la generación, técnicamente también, sin embargo, debido al peso que tienen muchos generadores en el mercado, se considera que el mercado es un oligopolio, donde hay muchos ofertantes y pocos que realmente puedan llegar a pelear esa energía, ¿listo? O ese mercado grande que hay ahí, ¿vale? Ok. En la parte de la generación, vamos a dibujarlo acá, ¿cierto? Gráficamente, ¿cómo funciona? El generador genera su energía y luego la lleva por las líneas de transmisión, que son las grandes torres gigantescas que ustedes ven por ahí, por todo el país, ¿vale? Que ahí va alta tensión, ¿no? Que va a alta tensión, correcto, ya indica más o menos dibujado. Luego esto llega a unos centros de distribución o subestaciones para disminuir ese voltaje o esa tensión que se está transmitiendo y llega a los centros de distribución que ya son los postes medianitos, que son los que ustedes ven con cables pelados, ¿cierto? O encauchetados, pero igualmente siguen siendo de media tensión, ¿vale? De aquí vienen a otros centros de distribución y aquí sí llega a las casitas, ¿vale? Los clientes no regulados o los clientes libres se pueden conectar de este punto, la industria se conecta de este punto o se conecta de este punto. ¿Listo?
La generación normalmente está generando alrededor de 13.200 kilovoltios, ¿sí? Para que se hagan una idea, en la casa ustedes consumen a 120 voltios, máximo 220 voltios, que son los aires acondicionados. Entonces estamos hablando de 13.200. En la primera estación, que es todo lo de transmisión, se lleva a niveles de 230.000 voltios o 500.000 voltios. O sea, esa vaina deja frito al que sea. Esa vaina no, o sea, es una alta tensión impresionante que están en esa red de transmisión. Por eso son torres tan grandes y con cables tan gruesos. Pero espere, sale de 13.200 por generador. Ajá, Y lo ahí se elevan. conectan. Lo elevan. Se conectan acá hay una subestación elevadora, elevan el voltaje a este nivel para poderlo transmitir. ¿Cómo le llaman? Con transformadores. ¿Cómo funciona O básicamente? sea, por eso ahí se conectan varios generadores y ahí es cuando se... Sí, y se Ah. conecta un transformador. ¿Cómo funciona un transformador? Eso tiene unas resistencias. bobinas, unas bobinas. Entonces, ¿qué sucede? Entre más bobinas tenga al otro lado, entonces aquí lo que hace, entonces tiene una relación, no sé, 3 a 6. Entonces aquí se duplica el voltaje inmediatamente. ¿Listo? Es por mediante inducción. Así funciona la parte de la transformación. ¿Y cómo hacen para luego devolver el voltaje? Pues lo contrario. Entonces está conectado así y viene... Sí, lo así, reversan. Lo reversan y se baja. ¿Por qué se eleva el voltaje? Quiero decir, ¿pero qué sentido tiene elevar el voltaje? Resulta que Se va perdiendo igual, ¿no? para elevar el voltaje, al momento de usted elevar el voltaje, usted consume, o sea, aumenta el voltaje y disminuye la corriente. Entonces esa es la ventaja que usted tiene. Porque al final lo que usted utiliza o lo que usted necesita en sus aparatos es la corriente. Una parte de lo que usted necesita, bueno, al final es la energía, que es potencia, pero depende mucho de la corriente. Si usted eleva el voltaje, el amperaje disminuye muchísimo. Y lo que al final hace que caliente un cable o se queme es la cantidad de corriente que pasa por un cable o por un alambre. Entonces al momento de usted elevar el voltaje, disminuye muchísimo la necesidad de amperios que tiene que pasar por ahí. Por eso se eleva el voltaje. No. Todo esto se hace en generación de corriente alterna, o lo que conocen como AC. Nosotros acá consumimos AC, ¿sí? Que es corriente alterna. ¿Ok? Al final, todos nuestros aparaticos electrónicos por dentro tienen un adaptador, un transformador que convierten toda esta corriente AC o todo este voltaje AC y lo transforman en DC, que es corriente directa, ¿sí? Pero son por medio de transformadores pequeñitos que tenemos en los adaptadores. ¿Bien? ¿Qué quiere? ¿Qué lo que sea? Sí, lo que sea. En estas subestaciones de acá, ellos bajan el voltaje otra vez a 13.200 o 11.400 kilovoltios. Y hay clientes que lo consumen acá. ¿Listo? Y ya acá ya lo bajan a 120 o 220, que ya es para consumo humano, normal. ¿Listo? ¿Por qué ellos lo requieren así? Porque ellos tienen mucho requerimiento de corriente. Entonces, por eso utilizan este voltaje para poder, como les decía, lo de la transmisión, poder tener, digamos, menos necesidades de alambre para tener, digamos, una mayor corriente y así aumentar su potencia. Ahí serían como industrias. Aquí serían las grandes industrias. O sea, estas dos son grandes industrias. Grandes industrias como quién, por ejemplo, Ecopetrol, Productos Familia, Alpina, Procter & Gamble, todas esas plantas que ustedes se imaginan, están ahí. de carros. Cualquier cosa de esas vainas. ¿Listo? Ellos igualmente por dentro tienen, digamos acá, tienen sus propias subestaciones pequeñitas donde bajan y convierten el voltaje a niveles más asequibles. Básicamente así funciona. Entonces acá tenemos la actividad de generación, como les decía, la número 1. Todo esto se considera la transmisión, que es la número 2. Y todo esto es la número 3, que es la distribución. Si ven que la parte de la comercialización no está por ningún lado, físicamente no está, pero es la más importante. ¿Sí? ¿Listo? ¿Por qué es la más importante? Cuando tú tienes que hacer un reclamo, ¿tú a quién llamas? ¿Al generador? No, tú llamas al que te está facturando. ¿Quién es el que te factura? El comercializador. Ni siquiera el distribuidor, el comercializador. Que en el caso de Bogotá, tu distribuidor es tu mismo comercializador, bien. Entonces tú dices, estoy llamando al distribuidor, pero no. Tú realmente el que te está atendiendo es en la figura de Codensa, llamémoslo Codensa, pero Codensa comercializador. Hasta el contador. Ajá, él es el que te debe atender. Caso con nuestros clientes del mercado no regulado.
Nosotros en él, digamos en este caso en GESA, llamémoslo en GESA como anteriormente estaba, nosotros en GESA facturábamos al cliente Alpina, ¿sí? Directamente. Cuando él tenía una falla, él digamos que estaba en Bogotá. Él por más de que quiera, ya llamaba a Codensa, pero le decía, usted tiene que llamar a su comercializador. Y todo reclamo que usted me quiera hacer a mí, tiene que hacérselo primero al comercializador, y el comercializador me lo traslada por competencia a mí, que yo soy el distribuidor, porque fui donde presenté la falla. O sea, yo fui el de la falla física, pero el que le tiene que hacer el reclamo es a su comercializador. Que se la lleva. ¿Listo? Lo mismo, nosotros tenemos clientes en Medellín. Entonces, en Medellín nos llamaban a nosotros, que éramos en GESA, para poner la reclamación, y nosotros le decíamos a EPM Distribuidor, oiga, el cliente ubicado en tal zona que está conectado a su red tuvo una falla, por favor respóndanos. Pero siempre es a nosotros. Nosotros somos los que realizamos la facturación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a todos nosotros, seamos clientes libres o clientes regulados, nos cobran o tenemos que pagar el costo unitario, ¿cierto? Que básicamente es el CU, que nos llegan todos nuestros recibos. ¿Qué pagamos ahí? Pagamos un cargo de generación, un cargo de transmisión, un cargo de distribución, un cargo de comercialización, más unas pérdidas u otros, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros pagamos. ¿Por qué? Porque esta es toda la cadena de abastecimiento. Entonces, el comercializador encargado es el que tiene que facturarte todo. Pero no necesariamente ese comercializador se queda con toda la plata. En el caso, por ejemplo, cuando éramos la antigua Emgesa, nosotros solamente nos quedamos con la parte de la generación y la parte de la comercialización. Todo esto es un pass-through. Claro. ¿Por qué? Porque no lo quedamos nosotros. A entrar la factura. y El los sueldos. distribuidor, si nosotros teníamos clientes en Medellín, EPM nos mandaba una factura, oiga, usted tiene 10 clientes que consumieron tantas gigas, eso es un peaje de tanto, páguenos tanto. Lo mismo, en Codensa también nos cobraban, en Barranquilla nos cobraban, todo el mundo nos cobraba por distribución. En transmisión nos cobra el sistema de transmisión nacional, que eso básicamente a veces lo administraba XM. Entonces XM nos mandaba una factura, mire, al final todos los clientes fueron tantos consumos, tantas cosas, acá el balance de potencia, el balance de energía, me debe tanta plata. Y eso se lo cobramos a los clientes y nosotros lo teníamos que pagar. Ahí nosotros tenemos un problema de caja. ¿Por qué? Porque estos dos cositos a nosotros nos los cobran al siguiente mes. O sea, digamos, lo consumen ahorita, no sé, en agosto, lo pagamos el 15-20 de septiembre. Pero los clientes, ¿cuándo nos lo devuelven? Por allá, en octubre, noviembre. Unos 3 En el meses. caso del regulado es más crítico. En el caso del mercado no regulado es solamente un mes. Pero los otros sí eran más tiempo. 90 días. Era más complicado. Entonces ahí siempre, digamos, el comercializador siempre tiene un problemita de caja. ¿Listo? Y el tema de las pérdidas, que también eso lo revisa con XM. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos nuestros análisis internos, nosotros no nos ponemos a hacer todo esto del CO. ¿Por qué? Porque al final esto es un pass-through. Entonces nosotros limpiamos esos números. Claro. Cuando nosotros vemos la parte de los contratos, nosotros solamente en este caso, en la parte de generación, solamente analizamos generación más comercialización. Ese pedacito de plata que nos queda. El resto de plata, que es un ingreso, y a la vez es un egreso, lo mandamos en otros y él se mete automáticamente. No ganamos plata ahí. ¿Listo? ¿Preguntas de ahí? Por ahora no. ¿Y usted cada 6 meses da esto? Sí. Aquí. Al practicante que llega, no. No sé, es un videito bien bacano. Chévere. Lo que sí nunca he hecho es una presentación porque vale la pena, Sí, porque- pero me gusta más. Yo quiero preguntar algo. Sí. Bueno, no sé si mis compañeros Carlos lo saben. ¿Cuáles son los clientes regulados y cuáles son los clientes no regulados? Bien, buena pregunta. Por el tamaño del consumidor. El cliente, ¿cómo se diferencia un cliente regulado o un cliente de mercado no regulado? En la regulación tiene dos condiciones, una de dos condiciones. La número uno, que es la más importante y es por la que realmente sucede, tengan pendiente por si llegan o algo, ¿no? Es el consumo. Para pertenecer al cliente de mercado no regulado tienes que tener un consumo mayor a 55 megavatios o 55.000 kilovatios.
¿Listo? ¿Mes? Mayor Mes. a 55.000. Kilovatios o 55 megavatios. ¿Y un hogar normalmente cuánto consume? Un hogar está alrededor de 20, Sí, es que 15 Eh, kilovatios. es tener máquinas Ujú. prendidas todo el día, duras. O sea, es descomunal la diferencia entre un hogar normal y una industria. Sí, cualquier consumo. Cualquiera. ¿Qué sucede? ¿Un cliente que consuma más de esto puede estar acá en el cliente regulado? Sí. Si tú consumes más de 55 megavatios o 55.000 kilovatios, como lo quieran ver, porque es unidades de medida, ¿no? Sí, sí. Un megavatio equivale a 1000 kilovatios, ¿no? ¿Listo? Eso como para ver lo mismo. Un gigavatio 1000 megavatios. como para que lo tengamos ahí claro. Entonces, un cliente regulado puede ser cualquier consumo, no importa. El cliente no regulado solamente si consumes más de 55.000 kilovatios. ¿Cuál es la diferencia importante entre ellos? Que al momento de tener el costo unitario, que es el G más la T más la D más el C, el cliente no regulado puede acercarse directamente al generador y negociar con el precio. Escogerlo. Es tomador de precio, puede negociar la G y puede negociar la C. Esto no lo puede negociar. ¿Por qué no? Porque la transmisión y la distribución depende específicamente de la zona geográfica donde esté conectado y el nivel de tensión donde también esté conectado. Si está a un mayor nivel de tensión, tiene menos pérdidas, entonces es más barata la distribución. Si está conectado al menor de nivel de tensión, pues gasta más transformadores para llegar a ese nivel de tensión, entonces tiene un cargo adicional en la distribución. ¿Listo? O sea, nosotros, por ejemplo, como casas, pagamos el mayor costo de distribución y pagamos el mayor costo de transmisión, siempre. ¿Listo? Otra vez. Perdón, me perdí en ese pedazo. ¿Qué es lo único que puede negociar? La generación y la comercialización. El cliente no regulado. El no regulado. El no O sea, regulado. por ese lado es por donde le bajan la tarifa. Claro. Le negocia la tarifa. a una Negocia menor la precio. tarifa, negocia la tarifa. Ya. Que sea menor o mayor, depende de qué tan buen Sí, sí, negociante sí. es usted Sí, 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 y en sí, qué sí, momento sí. usted se acercó a negociar el precio y con qué agente. Hay muchos agentes que le pueden ofertar y usted toma la decisión de cerrar o no. ¿Por qué? Porque no necesariamente es un precio estático en el tiempo. Ahorita miraremos que puede variar ese precio. Empecemos sobre esta cama, indexemos también. El cliente, cuando se acerca, puede negociar todo eso. ¿Por qué el cliente regulado no? Porque el cliente regulado, cuando usted monta su casa y monta un medidor, Sí, no. usted se adhiere inmediatamente a un contrato de condiciones uniformes del incumbente, le llamamos. ¿Qué es el incumbente? El mercado donde usted está metido. Si usted crea o desarrolla una casa en Bogotá, pues ¿en dónde va a estar? En Bogotá. ¿Qué agente le toca? Codensa. Punto. Si usted está en Medellín, le toca EPM. Si usted está en Cartagena, le toca Aire, Afinia, el que sea, etc. ¿Bien? Sin embargo, usted puede cambiar de agente comercializador, aunque sea una casa. Pero ¿qué sucede? Resulta que el agente comercializador a usted le va a decir, listo, digamos, usted aquí en Bogotá, usted puede decir, yo quiero que mi agente comercializador sea EPM y que me facture EPM. EPM le va a decir, sí, yo lo voy a hacer. Pero para eso necesito que usted compre un medidor que tenga GPRS, que tenga un plan de datos y que tenga respaldo. ¿Por qué? Porque resulta que el medidor, o aquí en Bogotá, ¿cómo se hace la medida? Llega un mancito a la puerta de su casa, toma la medida y se va. Así sencillamente. Hay unos que ya están siendo nuevos, que ya están comenzando a ser digitales, pero la mayoría de medidores usted lo mide y ya, ¿cierto? Si no lo pueden medir, le toman una medida estimada y luego al otro mes le corrigen, etc. Pero EPM o cualquier agente que esté fuera de su zona de confort no va a contratar a un tercero para que venga y mida acá, a su casa. Sencillamente le va a decir usted, si usted quiere pertenecer al mío, compre un medidor. Al final comprar un medidor de ese tipo que lo exige es muy costoso. Entonces al final por eso ningún cliente regulado, pequeño, una casa normal, se cambia de comercializado. Le queda mejor quedarse donde está. ¿Listo? Caso que sucede con el mercado no regulado. Si tú decides cambiarte de mercado, digamos tú ya consumes 55.000 kilovatios y tú dices yo quiero ir a negociar, tú puedes negociar con cualquier agente,
Pero entonces inmediatamente tú tienes que cumplir con estas condiciones de medida. Comprar el transformador, perdón, comprar el medidor de respaldo, tener un plan de datos, etcétera, para que la medida siempre esté al día y debe estar horario. ¿Listo? Son unas condiciones especiales que hay que cumplir. O sea, no solamente es que consumas y ya pertenezco al otro lado, no. Cumples y tienes luego que cumplir con temas físicos de medida para pertenecer a ese mercado. Y la segunda condición es por potencia, que es 0.1 megavatio en una hora. ¿Sí? En una hora específica, una potencia máxima. ¿Por qué? Hay clientes que no llegan a este consumo. Hay clientes que llegan a un consumo de 30.000 kilovatios. Pero resulta que por unas horas en específico son capaces de alcanzar esta potencia. Entonces, con esa condición puede pertenecer al mercado no regulado, aunque su consumo total no sume los 55.000 kilovatios. ¿Pero por qué? Porque en potencia se alcanzan a cumplirla, pero en algunas horas. ¿Listo? Es como las únicas condiciones. En ninguno de los dos casos, una casa normal alcanza a cumplir esas condiciones. O sea, es muy difícil. Sí, no. Ni siquiera a veces los conjuntos, sumando toda la consumo de un conjunto, tampoco alcanza. ¿Bien? Esa segunda condición es que en un tiempo determinado. O en La potencia en una hora. Solo Es potencia. Una hora. Instantánea. Gracias. Ahora vamos un poco al esquema jurídico, legal que tenemos aquí en el mercado eléctrico colombiano. ¿Quién es nuestro papá? El gobierno. Sí, Petrico. Luego acá venimos al Ministerio de Minas. Luego de acá venimos a la CREC. Este más o menos es el esquema jurídico, legal, en donde está sustentado todo nuestro mercado. ¿Listo? Espere. ¿Es qué? SSP. Servicios Públicos. Ay, qué pena. La UDME, eso es una M. Unidad de Planeación Minera Energética. Unidad de Planeación Hidroenergética. ¿Listo? ¿Qué hace el gobierno? El gobierno expide leyes. ¿Bajo qué leyes estamos amparados en este momento? La ley 142 y 143 del año 92. ¿Listo? ¿El ministerio qué hace? El ministerio dicta decretos. Entonces, el gobierno dicta leyes, la ley de servicios públicos y la ley de energía eléctrica, bajo todo el esquema eléctrico colombiano está montado sobre esas dos leyes. Sin embargo, la ley es muy abierta. La ley dice, tenemos que garantizar de que todos los ciudadanos tengan disponibilidad y se puedan conectar y tengan siempre corriente, energía eléctrica, etcétera, porque es un bien, un servicio esencial. Ya. Dice, el Ministerio de Minas va a regir y va a decretar cómo se va a hacer este trato. Entonces, al final, el gobierno da como qué toca hacer. El Ministerio de Minas ya comienza a centrarse un poquitico más y decir, listo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces usted va a hacer Empieza eso. a regular. Comienza a organizar un poco y a regular qué va a hacer cada cosa. Entonces este man emite decretos. En esos decretos, emite muchos decretos, no les voy a decir uno específico. En esos decretos el man dice, mire, la CREC la nombro como la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, en donde estos manes van a hacer todo tipo de resoluciones para el mercado de energía eléctrica y gas para que se pueda comercializar, generar, transmitir, conectar, ser un usuario, etc. Entonces al final la CREC es la que nos dicta todo lo que tenemos que hacer, pero la CREC nunca va a poder pasar ni por encima de los decretos ni por encima de la ley. Lo mismo los decretos, ningún decreto puede estar por encima de la ley, por eso va en ese orden. En ese mismo orden de ideas, el Ministerio de Minas, ¿qué hace? Él dice, yo no puedo quedarme ciego, yo no puedo dejar que la CREC haga todo. Entonces el man tiene dos aliados. El número uno
es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la que se encarga de vigilar de que todos estos decretos que dice acá se cumplan bajo las resoluciones que dicta la CREC, pero se tiene que cumplir. ¿Listo? Y garantiza de que todo lo que diga la ley, los decretos, se cumplan. ¿Bien? Y luego está la UNE, que es la Unidad de Planeación Bioenergética. Esta unidad lo que hace es prácticamente ver a futuro qué es lo que va a requerir el país a nivel de energía. No solamente energía eléctrica, sino también energía, también en temas de gas, temas de petróleo, temas de carbón. Entonces ellos dictaminan cuántas reservas de gas tenemos, cuántas reservas de petróleo, dicen si se debe hacer más exploración, si no se va a hacer más exploración. También le indica al gobierno si debe abrir convocatorias, solicitaciones para temas de licitaciones de transmisión, de líneas de transmisión nacional, subestaciones de distribución, si se debe emplear algún sector. O sea, ellos son los que miran a futuro qué es lo que necesita el país para que esta vaina no se apague. ¿Listo? Y la CREG al final, como les decía, es el que se encarga de armar todo y dejar que todo fluya correctamente. Después de eso, la CREG le entrega cierto poder a XM como operador del sistema. XM, ¿quién es? El árbitro. Prácticamente todos los agentes tienen que ver con XM, tienen que hablar con XM, porque él es el encargado de dos cosas muy importantes, del CNO y del CNE. CNO, CNO. CNO y CNE, que es el centro, este es el Centro Nacional de Despacho y este es el Centro Nacional de Operación. ¿Listo? Estos manes controlan prácticamente todo de cómo se debe hacer para que al final garantizar de que este país no se apague en temas técnicos. Entonces ellos regulan la frecuencia, regulan la oferta y la demanda, etcétera. Tiene muchas cosas que el man debe hacer. Al final es lo que a todos los contratos, cuando tú suscribes un contrato de energía de mercado mayorista y no regulado, tú lo tienes que suscribir ante él. Tú lo firmas y se lo reportas. Las licitaciones también, Todo es a través todo de es, o sea, tú lo haces, obviamente cada agente tiene su licitación, se firma, se adjudica, apenas salga la adjudicación, se le reporta a él. El man es el que tiene el consolidado de todo. ¿Por qué? Porque él al principio lo que hace es garantizar de que todo el mundo consuma. Después de que garantiza que todo el mundo consuma, él comienza a liquidar contrato por contrato y decir, listo, tú tienes un contrato con ella, tú lo cumpliste o no lo cumpliste, entonces compras o vendes en la bolsa y te liquidan. Entonces tú fuiste vendedor en bolsa, entonces te contrata, te dicen en la hora 1 tú ganaste tanto, perdiste tanto, y así, con cada gente, dependiendo de su necesidad de contratos. ¿Y los pagos también son a través de ellos? Los pagos de lo que es el sistema de transmisión nacional, sí. Los pagos de las pérdidas también. Pero los pagos de contratos, digamos, yo firmo un O sea, contrato la generación contigo, y comercialización ya es entre los dos manos. Este man, si a ti te sobró o te faltó, o sea, si tú vendiste o compraste en bolsa, este man te la remunera. Pero el contrato que tú firmaste con Ramoncho de vender la energía, Ramoncho tiene que pagarte a ti. ¿Y la distribución? También eso, no, la distribución sí lo hace cada agente con el agente que le vende. Entre el comercializador y el distribuidor. Correcto, así funciona. Si Ramoncho se pone rebelde y no le paga, usted lo puede declarar ante XM en limitación de suministro, que básicamente es decir, este man no quiere pagar, yo ya quiero anular mis contratos con él. Entonces, si usted lo declara en limitación de suministro, a él le van a cortar prácticamente el chorro de energía eléctrica. Lo castigan. Lo que pensaban hacer eléctrica, pero No. la utilizan eléctrica ya en algún momento. Lo que se Sí, pero llega la CREG y tú, yo lo salvo. Yo más meto que las la manos. CREC es el ministerio. No, claro, pero El yo gobierno. meto las manos por él. Yo meto las manos por él, hagamos esto, Usted hagamos no puede lo otro. pasar por encima mío. Ajá. Pero más que la CREC lo hace el Ministerio de Minas. Sí, listo. ¿Preguntas? O sea que esos temas que están revisando de que no logramos lo de cubrir la demanda en el año 27, 28, eso lo hace XM. La Porque es planeación. Él miras a futuro los proyectos y cuando... Entonces él mira la capacidad instalada, los proyectos que supuestamente están registrados, con qué fecha van a ingresar esos proyectos y mira a ver cómo va a ser la demanda proyectada. ¿Entonces yo? No sé. Sí, claro. ¿Listo? Sí. ¿Preguntas hasta acá? Bien, así me gusta.
Andrés, ese tema de los ajustes que están haciendo regulatoriamente del cargo C, Ujú. ¿eso va a sacar entonces comercializadores del camino o los va a volver inviables o qué? No, la verdad no sé para dónde están apuntando esa vaina. Entiendo que los quieren hacer más competitivos. Es que, Porque si ellos viven solamente de lograr acuerdos en el G y el cargo C, pues obviamente... es que depende porque es que ese cargo C lo quieren, ¿qué sucede? En los comercializadores de energía de mercado regulado, como Codensa, el C de ellos no es el C que ellos quieran cobrar. Es un C que está mediante resolución, Pero ¿qué Entonces, puedes demostrar? que pueden demostrar que son sus gastos operacionales y que una cosa y que la otra. Resulta que eso por dentro de esas fórmulas tiene forma de que uno le meta cositas que no son, ¿sí? Entonces hay agentes que se les va la mano y eso es lo que quiere tratar de regular un poco esta resolución, como ajustar ese cargo C, entonces los castiga, al que se porta bien lo castiga y al que se porta mal pues el doble de castigo. Pero entonces, este G y este C que yo les decía al cliente de mercado regulado es porque nosotros en generación lo podemos negociar. Pero ya en el mercado regulado no lo puede negociar, es el C, incluso Codensa no puede decir, oiga, es que yo quiero cobrarle un C de tanto, no, mediante resolución. O sea, usted primero tiene que demostrarlo en el costeo ABC y luego la CREC mediante una resolución le aprueba si usted puede cobrar ese valor o no. Usted no puede ni a cobrarle un valor diferente a los clientes. Entonces sí puede poner en riesgo a varios comercializadores que solamente dependen de cargo C. Correcto. Porque al final, una comercializadora pura, realmente en el G no es que pueda marginar mucho. ¿Por qué? Porque es que al final, no me conozco muy bien la fórmula interna, ¿cierto? Pero en el G, para el mercado regulado confluyen muchas cosas. Una cosa se llama el MC, que es el precio medio del mercado, ¿sí? Este MC, ¿qué es? Prácticamente el gobierno lo que hace es sumar todas las licitaciones públicas y lo divide sobre el total de energía de esas licitaciones públicas y calcula un precio. Entonces ellos dicen, el MC en Colombia es de 190 pesos, un ejemplo, ¿sí? Resulta que luego lo que dicen usted, Ramón, usted es un comercializador, ¿a cómo se contrató usted? Entonces usted dice, no, yo fui muy juicioso y mi precio de compra es 188. Estoy por debajo de la media. Estoy por debajo del MC. Entonces lo que le dicen a usted, Ramoncho, le dicen, gracias Ramón. Entonces a usted, no es que usted diga, yo a los clientes les voy a cobrar 190. No. A usted le dice, puede cobrar 190, pero le descuenta algo para llegar como a este valor. Entonces usted al final termina cobrando, no sé, 189, un ejemplo. ¿Sí? Entonces usted, como fue eficiente, usted puede marginar algo más en el G. Y el resto usted lo cobra en el C. Y al final su margen operacional, o cuando usted calcula su EBITDA, pues es solamente sobre el margen de este pesito, porque si usted compra 188 y vende a 189, usted solamente hizo un peso acá y pues esperar cuánto hizo en el C. ¿Quién sabe cuánto fue su margen operacional en el C? Pero a veces pasa lo contrario, a veces pasa que su precio de compra no es 100, sino 192. Entonces también lo castigan. Entonces si usted compró por encima, no le va a cobrar 190, no le va a cobrar 190 a los clientes, pero tampoco le va a cobrar 192. Entonces ahí usted lo castiga y usted más o menos estaría pagando 191. Entonces usted está comprando a 192 y vendiendo a 191, entonces usted tiene un margen de menos 1, más el margen del C que usted tenga por acá. Esto tiene una fórmula larga, o sea, no es así de sencillo, tiene una fórmula larga, tiene unos factores donde usted puede transferir ese precio o no. Y adicionalmente, usted como agente, usted nunca se contrata al 100%, usted se contrata al 90, 80, 70%. ¿Qué pasa con el resto? Usted lo vende a la bolsa, usted lo contrata en la bolsa y usted se lo puede transferir al cliente. Sin embargo, hay unos límites, que es el famoso AJ, que usted le colocan un límite del precio que usted le puede transferir al cliente, bajo unos promedios del precio de la bolsa. Entonces ellos toman un promedio del precio de la bolsa. Si el precio promedio en los últimos 3 meses estuvo en 180 y se subió a 500, que fue lo que nos pasó, usted ese 500 lo paga, porque usted es el agente que está comprando, ¿sí? Usted fue el descarado que no se contrató al 90 y algo, sino se contrató al 70%. Entonces usted va y compra 500 pesos y le paga al agente generador o a XM a 500 pesos. Pero usted, ¿cómo le transfiere eso a los clientes? Usted no se lo puede transferir al siguiente mes, tiene que transferírselo como en una curva.
que es el famoso AJ. Ujú. Lo mismo, si el precio comienza a bajar, usted como va en curva, entonces sigue en curva. Entonces no baja de una, sino baja más despacio. ¿Listo? Entonces, aunque usted le pueda transferir, la fórmula dice que usted le va a transferir el precio de bolsa a los clientes, sí, pero no se lo transfiere de una. Entonces también es un riesgo para los agentes comercializadores no contratarse alrededor del 90%. Si se contratan de menos, quedan expuestos a la bolsa. Puede que los beneficie, puede que no. ¿Cuál es el beneficio? Realmente es caja, porque realmente usted igual tiene que cobrar a los clientes lo que realmente le ahorra la energía. Usted no puede cobrar ni más ni menos. Ese porcentaje de cubrimiento, ¿quién lo establece aquí en la empresa? Sí, eso es, no sé. O sea, aquí, ¿quién es el área que dice, sabe que me voy a Jaime. cubrir? Ah, Jaime. El área de Jaime es el que dice cuánto se va a cubrir. Me voy a cubrir este Codensa es tanto. uno de los más juiciosos, ellos se cubren Ujú. más o menos al 90-89%, a ellos no les gusta mucho el riesgo. Hubo una época donde en Cali se cubría el 50% y le llegó el fenómeno del niño 15-16, por eso lo intervinieron, porque es que la caja no le daba, porque imagínate tú recibiendo a los clientes, o sea, tú estás expuesto a la mitad, entonces la mitad de tu demanda tú estás pagando a 500 pesos y no estás recibiendo sino hasta ahora 100-200 pesos por kilovatio. Tu caja en 2 meses te quiebran. Mm. Bien. Ahora. ¿Saben cómo se genera energía? Bien. Listo. Hay diferentes tipos de generación. Vamos a ver la primera, que es la generación hidráulica. En la generación hidráulica hay dos grandes separaciones. Una que es de embalse y una que es filo de agua. ¿Listo? Básicamente la que es de embalse, aquí tenemos la montañita y aquí tenemos un dique. ¿Cierto? Y esto es agua. A grosso modo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el embalse y el que es filo de agua? Pues que esto es un río. Si hay agua genera, si no hay agua no genera. En el embalse tú puedes modular tu embalse. Tú tienes que analizar tu hidrología con cada cuánto te va a llegar el agua, cada cuánto te puedes desembalsar, si puedes llegar al mínimo histórico, si no, etc. Entonces aquí ya comienzan a jugar otras variables importantes. Físicamente, ¿cómo funciona? Aquí queda el piso. Esto tiene muchos sedimentos. Entonces generalmente se hace una boca toma, que es donde se toma el agua para comenzar a generar un poquitico más arriba de ese nivel mínimo del suelo, ¿sí? Mediante unos ductos se llevan a unas turbinas. ¿Sí? El agua la disparan acá a chorro para hacer girar estas turbinas. Este centro de esta turbina está amarrado a un centro de un generador que comienza a girar. Eso tiene una vaina así y luego tiene un caparazón así gigantesco. En la parte de afuera se queda quieta y se llama el estator y la parte de adentro se llama el rotor. Esta turbina está amarrada a esto, pues a la misma velocidad que gira la turbina, gira ese rotor. Eso es mediante bobinas. Cuando él gira, él tiene unas bobinas por dentro. Ese giro hace que se comience a producir la energía eléctrica. Y de aquí el generador sale a los primeros transformadores y luego de acá sale a la línea de transmisión gigantescas. ¿Listo? Bien. En la parte de filo de agua, ¿qué sucede? Es casi que idéntico a esto. La única diferencia es que aquí tienen que utilizar un poco más de ingeniería hidráulica para todo el tema de aumentar la presión y que este chorrito, porque aquí como utilizan el tema de caída de agua, aquí no hay caída de agua, ni tampoco hay mucha corriente. Entonces lo que hacen es, mediante tubos, disminuyen la presión para que el chorro quede disparado. Si ustedes ven la turbina que hay acá abajo en el edificio, en las aspas que tiene un punto. Ese punto es donde llega ese chorrito y dispara acá y hace girar esas turbinas. Y le pega ahí. Y de esos, en el, ¿dónde? Listo. Entonces, embalse. ¿Cuáles tenemos nosotros en el embalse? Timbo. Guavio, Quimbo, Paraíso. Betania Paraíso. y Pagua.
pago a quién es Paraíso y Huaca, sino que la unimos porque ellas están muy íntimamente unidas. Filo de agua que tenemos dos grupos importantes y luego uno más chiquito. Tenemos Salaco y Darío Valencia. Pues, Y luego tenemos unas que se llaman menores. Todo ese grupo de menores son Tequendama. Y Darío Valencia, ese Darío. Esos yo no sé dónde queda. Esas son ahí por el salto de Tequendama. Tequendama. Por ahí. Entonces tenemos Tequendama, Limonar, Laguneta, Río Negro, etc. Aunque Río Negro creo que ya la venimos. Tenemos varios. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre estas menores y estas que son acá? La capacidad instalada. En Guavio estamos hablando que tenemos 1200 megavatios. ¿Sí? En menores, cada una de estas plantas es menor de 20 megavatios. Entonces te podrás imaginar la diferencia abismal que hay entre un Guavio y una planta menor. Muchísima. ¿Listo? Estas de acá son medianitas, no conozco bien, pero creo que son alrededor de 100 megavatios, no sé no me acuerdo bien, son medianitas. ¿Listo? Ok, gracias. Bien. ¿Y sabe cómo funciona el solar? Yo nunca he entendido Sí, bien cómo ya funciona vamos a la ver. tecnología solar. Bueno, entonces acuérdense que aquí hay un movimiento de una turbina que está amarrado a un generador y comienza a moverse y eso genera energía eléctrica. ¿Listo? El movimiento es la clave. Bien. Esa es una sigla. Esto es algo muy general, ¿no? Eso tiene mucha cosa por detrás. Sí, sí. Sí. Luego tenemos las térmicas. ¿Cómo creen que genera una térmica? Por carros, ¿Cómo? Pero vapor de agua. Exactamente lo mismo que hacen las hídricas que disparan agua a una turbina, las térmicas disparan vapor hirviendo a las turbinas. ¿Cómo? Entonces aquí tienen una vaina que se llama la caldera ¿es por presión o qué? por presión. Y acá tienen cualquier combustible, No hay expresión. ya sea Carbón, 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 gasolina, ACPM, Cartagena. jet oil, Sí, exacto. igual. Ujú. Gas, lo que sea que utilicen acá, lo único que cambia en una planta térmica de diferente tecnología Combustible. es el tipo de combustible que meten acá. En Termosipa, ¿qué hacen? Pues acá tienen el patio donde tienen una cantidad de carbón grueso, lo mandan por unas tolvas, primero lo pulverizan, lo vuelven polvito, luego lo llevan y lo meten acá y le prenden Ok. fuego. ¿Sí? Acá hay agua, este vapor es como una olla a presión, lo meten acá y al final esto lo llevan mediante unos ductos, ¿a dónde? A una A las turbinas. que está amarrada y es el mismo proceso. Pero esta agua que se quema se pierde Entonces, o no. hace un ciclo. No todo puede ser perfecto, Sí, lastimosamente se no bota. todo puede ser perfecto, sin embargo, después de que sale de acá, viene por una vaina que se llama, los mismos del carro, ¿cómo es que se llama? ¿Qué radiador? Como un radiador básicamente. Entonces esta vaina vuelve y se condensa y vuelve y lo inyecta acá. Claro, la Sí, ventaja sí. que esto tiene es que esto ya no está a 0 grados, como cuando entró el agua. Ya está a una temperatura alta porque lo único que hace es apenas se condense, vuelve y lo inyecta para que vuelva y se evapore rápido. Aquí obviamente hay pérdidas de agua, pero pues obviamente se trata de recuperar la mayor cantidad de agua posible. Claro. ¿Sí? Realmente lo único malo de esto pues obviamente es la parte de incineración de El este combustible. material, el combustible, que es una quema de combustible alta. Claro, y es una cantidad. Abismal. Por ejemplo, ahorita ¿qué pasó con Termosipa? Resulta que nosotros tenemos un contrato de cenizas, porque esa vaina emite cenizas, eso tiene unas tolvas, esa vaina tiene que tener una protección porque no toda la ceniza la podemos expulsar al aire, entonces las recogemos, las humedecemos, las recogemos y las dejamos en un patio. Resulta que como SIPA ha generado tanto en los últimos meses por temas de seguridad, entonces tenemos muchas cenizas y estamos muy acumulados de cenizas y están haciendo todo lo posible para tener un contrato adicional para que quiten esas cenizas, porque ellos tienen un contrato normal. Entonces, claro, a producción normal, pues nunca se llena ese patio de cenizas, pero como ha generado tanto durante tantos meses, hay muchas cenizas, entonces están buscando, porque si ese patio de cenizas se llena, toca declarar la planta indisponible, porque toca frenar la generación. Ah, pero están buscando quién recoge esa ceniza. Ajá. ¿Para qué usan esa ceniza? ¿Para qué se la usan? Esos tienen un contrato
que yo entiendo que hay Pues, alguien no, que no, medio no, las no, compra, yo sé. pero no todas. Yo sé que hay un tema en las de asfalto que utilizan esa ceniza y hay otras en las de las llantas de los La de carros, llantas. pero Pero a mí un amigo me está diciendo que estaba buscando que quería comprar la ceniza de Termosipa. Yo sé que nosotros recibimos dinero por esa venta de cenizas, pero no sé cuánto, no sé si vendemos el 100% de nuestra, es poquito, no sé si vendemos el 100% de las cenizas, si una parte se Es como pierde, desecho. es un desecho para nosotros, pero lo tratamos de vender. Sí, sí. ¿Listo? Lo mismo, a esta agua cuando se inyecta no es que usted coja el tubo de agua y la inyecte, ¿no? Hay que hacer un proceso de desmineralización de agua, Sí, claro. un proceso adicional. Esa agua no queda potable, ¿no? No. Y vuelve y se mete al río, a un cauce. Toda planta térmica está medianamente cercana a un cauce de un río, así sea chiquito, para que tomar agua de ahí, desmineralizarla y volver a inyectarla. Ahí el río todavía se ve más o menos limpio. Sí, sí, Ahí estamos así. Bien, entonces, bien, claro, ¿sí o no? Ahora venimos a la que dice la mucho. ¿Sí se acuerdan que les dije que el movimiento era la clave acá? ¿Qué sucede? Resulta que al momento de tener el movimiento de la turbina, si ustedes grafican el movimiento con respecto al tiempo,